La inteligencia artificial incorpora grandes volúmenes de información con los que toma decisiones más precisas para los tratamientos médicos. Extiendo un cordial saludo y agradecimiento a quienes han dado cita hoy en este segundo día del Sexto Congreso Internacional de Desarrollo Universitario, SIDU 2025. En esta jornada matutina les damos una afectuosa bienvenida a nuestras autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, licenciada Inés Bajaña, decana, licenciada Yulitza Villamar, coordinadora de la carrera de enfermería, al comité organizador del evento, a los distinguidos conferencistas magistrales, expositores y asistentes conectados a través de los diferentes medios digitales, en donde se está transmitiendo este tercer simposio de la Facultad de Ciencias de la Salud, denominado Promoviendo una atención integral y holística en salud. Este congreso tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas y experiencias sobre los desafíos y oportunidades que se enfrentan en los diferentes ámbitos sanitarios y la inmersión de la inteligencia artificial en esta era moderna. Es así como les animo a participar activamente, escribiendo sus preguntas en el chat de Zoom y a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias de la Salud, UTQ, en donde nos encontramos transmitiendo en vivo el minuto a minuto de este importante evento. La metodología del Congreso establece 15 minutos para la disertación y 5 minutos para la ronda de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes a este Congreso y les invito a disfrutar de los temas que se encuentran programados el día de hoy. Es así como vamos a iniciar recibiendo a nuestro conferencista magistral, el doctor Sergio Daniel Toro Reina, quien es médico general graduado en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su experiencia profesional, académica e investigativa incluye una amplia trayectoria como médico tratante de la consulta externa de medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Tipo A Quiroga, en donde se mantiene hasta la actualidad. Fue coordinador del Centro de Salud Tipo A Quiroga, gestor de la implementación de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, médico tratante de la consulta externa y emergencia en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Tipo C, Nueva San Rafael. Médico deportólogo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Club Deportivo Vargas Torres. Médico residente en medicina interna del Hospital General Delfina Torres de Concha. Médico general y voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial Esmeraldas. Entre sus logros académicos, fue mejor egresado de la 7ª promoción del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También obtuvo una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Es un honor, estimado doctor, tenerlo el día de hoy aquí presente con su tema titulado Uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Le damos la palabra, estimado doctor. Bien, muy buenos días con todos y todas. Para mí la verdad es un gusto estar el día de hoy con ustedes. La Técnica Estatal de Quevedo por la invitación, y a ustedes participantes por estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema fascinante, como es el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Se imaginan un mundo donde una máquina pueda predecir enfermedades antes de que presentemos síntomas?
Esto ya no es ciencia ficción, es nuestra realidad actual. La inteligencia artificial está revolucionando la medicina y su implementación promete mejorar la precisión, la eficiencia, el acceso al cuidado de la salud. Bien, el día de hoy vamos a ver 8 puntos importantes. Primero, vamos a definir qué es inteligencia artificial, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuáles son las principales disciplinas de la inteligencia artificial aplicadas en la medicina. Vamos a ver la inteligencia artificial tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de enfermedades. Vamos a ver los desafíos éticos y legales, además el futuro de la inteligencia artificial en medicina y por último las conclusiones. Bien, primero como definición hay que tener en cuenta que hay muchas definiciones. Sí, yo traté de tener la mejor definición para el día de hoy. La inteligencia artificial se refiere a programas que realizan tareas complejas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo razonamiento, aprendizaje, planificación, resolución de problemas, percepción, inteligencia social o creatividad. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial deriva del latín intelligere, en donde inter significa entre y leyere significa escoger. Básicamente es escoger las mejores opciones para resolver un problema. También debemos de diferenciar la inteligencia artificial de la inteligencia humana. ¿Cuál es la principal diferencia? La inteligencia humana principalmente es heredada. ¿Qué quiere decir? Que viene la genética. Y además de eso, con el transcurso del tiempo vamos aprendiendo o adquiriendo nuevos conocimientos, a diferencia de la inteligencia artificial que se va en procesos informáticos, es decir, en modelos matemáticos. Siguiente, por favor. Bien, imaginemos círculos concéntricos, en donde en el círculo más grande tenemos la inteligencia artificial y en círculos más pequeños tenemos el Machine Learning y el Deep Learning, que son las dos principales ramas de la inteligencia artificial que se aplican actualmente. Entonces, la inteligencia artificial, como mencioné anteriormente, se refiere a programas con habilidad de aprender y razonar como humanos. Ahora, en el círculo más pequeño tenemos el Machine Learning, que significa aprendizaje automático, es decir, aprende a través de la experiencia. Se basa en algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos, ¿sí? De la experiencia. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Son secuencias de instrucciones que se utilizan para resolver un problema. Y en el círculo más pequeño tenemos el Deep Learning, que significa aprendizaje profundo. Prácticamente imita el cerebro humano. ¿Qué quiere decir? Que utiliza redes neuronales, las cuales se adaptan y aprenden de grandes cantidades de datos. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Principalmente tenemos 2 puntos aquí importantes. Primero, datos. Vamos a necesitar muchos datos. Entre más datos tengamos, va a ser mucho mejor. A estos datos les vamos a llamar muestra etiquetada. Ya en una próxima diapositiva les diré cómo funciona realmente el algoritmo. Por otro lado, tenemos capacidad de cómputo. Necesitamos capacidades de cómputos extraordinarias, ¿sí? Ordenadores súper potentes, porque vas a necesitar ejecutar grandes cantidades de cálculos matrizales. ¿Por medio de qué? Por medio de tarjetas gráficas. Como podemos ver aquí en la imagen, estas tarjetas gráficas son las mismas que se utilizan para los videojuegos. La principal empresa que vende estas tarjetas gráficas es la empresa Nvidia, la cual tiene su sede en California, en los Estados Unidos. Siguiente. Bien, entonces aquí tenemos el flujo de trabajo de la inteligencia artificial. Esta diapositiva es importante. Verán, primero que nada tenemos las observaciones etiquetadas. ¿Qué quiere decir observaciones etiquetadas? Imaginemos que estos muñequitos que tenemos acá son investigadores, ¿ya? Entonces, ellos quieren crear un programa para lo cual se quiere detectar nódulo pulmonar. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, expertos radiólogos van a ingresar al programa muestras, o mejor dicho, radiografías etiquetadas. En este caso, le colocan una etiqueta, es decir, le señalan en un cuadrito donde está el nódulo pulmonar en la radiografía y le colocan nódulo pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Ingresan en un set de entrenamiento, training set. ¿Para qué? Para que la máquina aprenda. Si entre más radiografías se ingresen al sistema, el programa va a ser mucho mejor. Es decir, si hay 100.000 o 1.000, obviamente se va a preferir que sean 100.000, ¿ya? ¿Por qué? Porque la calidad del programa va a ser mucho mejor. Entonces, se ingresan en este set de entrenamiento, se le pasa 1.000 veces por el algoritmo hasta que la máquina logra aprender. Va a haber un momento en el cual la máquina va a lograr detectar que la radiografía tiene un nódulo pulmonar.
Entonces, ahí sucede lo que es el aprendizaje automático. Vamos a tener un modelo de aprendizaje, pero este modelo tiene que ser evaluado. ¿Por medio de qué? Por medio de un test set, o sea, un set de entrenamiento. En este caso, se le va a colocar las placas, pero ya no etiquetadas. Es decir, las placas van a estar sin la etiqueta y la máquina solita va a poder decir cuál placa tiene un nódulo pulmonar o cuál placa no. En este caso, si la evaluación es correcta, el programa sirve y puede ser usado para el público en general. Siguiente. Bien, en cuanto a las disciplinas de la inteligencia artificial en medicina, tenemos tres principalmente. Tenemos la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y los modelos predictivos, basados en Machine Learning. Entonces, ¿a qué se refiere la visión artificial? Verán, aquí hay un estudio muy interesante en esta imagen de Diabetic Retinopathy Detection, en donde fue publicado por la revista JAMA, que es una de las revistas más famosas en los Estados Unidos. El estudio se basó en 129.000 imágenes de fondo de ojo con retinopatía diabética, o sea, con el dato clínico de retinopatía diabética. Y fue validado por 51 oftalmólogos calificados de los Estados Unidos. El estudio el resultado que quiso fue eh, lo que es estudiar la sensibilidad y especificidad. El resultado fue genial, o sea, tuvo una sensibilidad para detectar retinopatía diabética de un 92% y una especificidad del 98%. Prácticamente se iguala a la de los oftalmólogos expertos. Ahora, respecto al procesamiento del lenguaje natural, tenemos este tipo de inteligencia artificial entiende o logra entender el texto, ¿sí? El texto libre y lo transforma en texto estructurado. Por ejemplo, aquí tenemos el Open Evidence, no sé, de pronto alguien lo ha utilizado, pero es una plataforma médica validada por la Clínica Mayo y el New England Journal of Medicine, que es la revista con mayor factor de impacto a nivel mundial. Este Open Evidence nos puede solucionar problemas, es decir, nosotros ingresamos datos de un paciente, no sé, de algún paciente con algún cuadro clínico complejo, le introducimos y la plataforma nos puede dar diagnóstico y tratamiento, y no solo eso, sino que nos da como bibliografía. Y no cualquier bibliografía, sino que se basa principalmente en PubMed, que es uno de los principales buscadores a nivel mundial. Bien, aquí hay que tener en cuenta que esta plataforma, al solo utilizar PubMed, también puede tener un sesgo, porque si bien es cierto, PubMed saca la mayor información de los Estados Unidos, ¿ya? Bien, como modelos predictivos, tenemos que, basado en Machine Learning, este tipo de inteligencia artificial logra predecir un desenlace. Por ejemplo, nos logra predecir un desenlace en un paciente oncológico con un determinado tratamiento, o nos logra predecir el desenlace de mortalidad en un paciente, por ejemplo, con COVID grave. Siguiente. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos. Primero, inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades. Este artículo fue publicado por la revista Nature de los Estados Unidos, también una revista muy prestigiosa, cuyo objetivo fue utilizar un modelo de deep learning para analizar tomografías computarizadas de bajas dosis y detectar nódulos pulmonares cancerosos. El resultado pues, fue espectacular. El modelo alcanzó una precisión comparable o superior a la de radiólogos expertos, reduciendo así los falsos positivos y negativos. ¿Qué quiere decir? Que básicamente se equivocan menos. ¿Ya? Siguiente. Este otro artículo publicado también por la revista Nature es sobre la detección de melanoma con inteligencia artificial, cuyo objetivo fue desarrollar un modelo de deep learning para clasificar lesiones cutáneas y detectar melanoma. El resultado, el modelo alcanzó una precisión equivalente a la de dermatólogos expertos al diagnosticar cáncer de piel a partir de imágenes. De hecho, estaba revisando y hay una inteligencia artificial que, bueno, no las podemos descargar del Play Store de nuestros teléfonos inteligentes y nos detectan, inclusive nos dan un diagnóstico a base de imagen. O sea, uno puede tomar una foto, no sé, yo la probé con un lunar y básicamente le da el resultado con probabilidad. Te dice cuál es la probabilidad de que ese lunar sea cancerígeno o no. Realmente es súper interesante esto de la inteligencia artificial en este parte de dermatología, súper, súper interesante. Siguiente.
Este artículo también me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque es un artículo publicado por la Clínica Mayo, en donde utilizaron la voz para detectar pacientes con diabetes mellitus. Sí, parece de locos, pero así es. El objetivo fue explorar el uso de inteligencia artificial para detectar diabetes mellitus tipo 2 mediante el análisis acústico de grabaciones de voz con teléfonos inteligentes, identificando cambios en las características vocales asociados con la enfermedad. ¿Cuál fue el resultado? La inteligencia artificial logró predecir la diabetes tipo 2 con una precisión del 89% en mujeres y 86% en hombres, detectando alteraciones vocales como un tono más bajo y menos variación en mujeres, y voces más débiles con más variación en hombres. Verán, esto de aquí, ya investigando un poco más, también tiene una explicación lógica. Cuando tenemos nosotros diabetes, tenemos niveles altos de glucosa en sangre. La glucosa causa algo que nosotros llamamos neuropatía. ¿Qué quiere decir? Que daña los nervios. A nivel celular, a nivel de las cuerdas vocales, va a haber cambios en la elasticidad de la cuerda vocal. Y además, como tenemos neuropatía y los nervios inervan a los músculos, vamos a tener debilidad muscular a nivel de los músculos faringeos. Entonces, en las mujeres se vio que principalmente causa disminución en la elasticidad de las cuerdas bucales. Y en los varones principalmente causa debilidad de la musculatura faringe, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, el uso de la inteligencia artificial está revolucionando la medicina moderna, desde la personalización de terapias hasta el descubrimiento de fármacos y la mejora en el seguimiento de pacientes. Siguiente. Bien, entonces aquí tenemos un estudio publicado por el New England Journal of Medicine, en donde el objetivo fue desarrollar un sistema de inteligencia artificial que ajuste automáticamente la dosis de insulina en tiempo real para mejorar el control de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Cuál fue el resultado? Eh, Hubo una reducción en los niveles de hemoglobina glucosilada y disminución de episodios de hipoglicemia, logrando un mejor control glucémico que los ajustes manuales. ¿Qué quiere decir? Que con la ayuda de la inteligencia artificial vamos primero que nada a mejorar la calidad de vida del paciente. Segundo, el control. Vamos a tener controles glucémicos mucho mejor que los que nosotros tenemos. Y con esto vamos a evitar las principales complicaciones, tanto macrovasculares como microvasculares. Por ejemplo, vamos a evitar la retinopatía diabética, vamos a evitar las trombosis cerebrales, infartos de miocardio, vamos a evitar las nefropatías, inclusive las amputaciones. Siguiente. Bien, este otro estudio publicado por The Oncologist se basó en terapias personalizadas en oncología. La inteligencia artificial se utiliza para analizar datos genómicos y clínicos, identificando mutaciones específicas en tumores cancerosos. Esto permite desarrollar tratamientos personalizados como la terapia dirigida. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque si bien nosotros sabemos que la quimioterapia y la radioterapia se usan para tratar pacientes oncológicos con cáncer, pero hay que tener en cuenta que esta terapia no discrimina de las células no cancerosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tratamos, también atacamos células que están bien, que están normales. Pero con la ayuda de la inteligencia artificial, vamos a tener terapias más dirigidas sobre las células cancerosas. Por ejemplo, el sistema IBM Watson for Oncology analiza grandes volúmenes de literatura médica y propone terapias específicas basadas en el perfil genómico del paciente. Siguiente. Este otro estudio sobre la optimización de dosis de radioterapia, en donde la IA ayuda a calcular la dosis exacta de radiación necesaria para las células tumorales mientras se minimice el daño al tejido sano, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, el DeepMind, en colaboración con el NHS del Reino Unido, o sea, el sistema de salud del Reino Unido, que por cierto es el mejor del mundo, desarrolló algoritmos para delinear órganos en imágenes médicas, ayudando a planificar tratamientos de radioterapia con mayor precisión. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos éticos y legales? Esto es muy importante, ¿no? Y la mayoría de personas siempre preguntan, ¿cuáles son los desafíos? O sea, ¿qué va a pasar? Primero que nada, privacidad y seguridad de los datos. Primero, hay que garantizar la privacidad y proteger la información. Eso es muy importante. Segundo, responsabilidad legal. Debemos de definir marcos legales claros y establecer responsabilidades en el uso de la inteligencia artificial. Tercero, equidad y sesgo.
tenemos que desarrollar algoritmos libres de sesgos y asegurar que los sistemas de inteligencia artificial beneficien a todos sin discriminación. Y cuarto, autonomía y toma de decisiones médicas. Tenemos que establecer límites claros para el uso de la inteligencia artificial, garantizando que el médico sea quien tome la decisión final y no la máquina. Es decir, nosotros como médicos, como seres humanos, seamos quienes validemos esa información, ¿sí? O sea, nosotros vamos a decir si esa información es correcta o no lo es. Siguiente. Bien, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en medicina? Primero, una medicina de precisión avanzada. ¿Qué quiere decir? Que mejorará la efectividad de los tratamientos y reducirá efectos adversos. Segundo, un diagnóstico temprano y prevención. Vamos a disminuir la incidencia de enfermedades graves y mejorará la calidad de vida de nuestros pacientes. Tercero, asistentes médicos virtuales y apoyo en las decisiones clínicas. En este caso vamos a disminuir la carga de trabajo para los médicos. Cuarto, cirugía asistida por inteligencia artificial y robótica. En este caso disminuiremos el riesgo de quirúrgico y los tiempos de recuperación serán más cortos. Quinto, redes de salud interconectadas y monitoreo continuo. En este caso, va a haber mayor seguridad para los pacientes crónicos, reduciendo así hospitalizaciones y permitiendo una gestión proactiva. Por último, desarrollo de nuevos medicamentos con inteligencia artificial. Esto va a disminuir costos de investigación y aceleración en la disponibilidad de tratamientos innovadores. Siguiente. Bien, entonces como conclusión, ¿a qué quiero llegar? A que la inteligencia artificial no reemplazará al médico, sino que actuará como un recurso complementario y poderoso que mejorará la precisión y efectividad de la medicina. Con un desarrollo y regulación adecuados, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta esencial para enfrentar los desafíos de salud del futuro y ofrecer una atención más humana y personalizada. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Un tema de gran relevancia y trascendencia dentro de nuestro medio con todos los avances que nos permiten justamente la inteligencia artificial. En este momento vamos a proceder a leer las preguntas que han sido elaboradas por nuestros asistentes que han estado interactuando constantemente a través de los diferentes medios digitales. La primera pregunta dice, ¿cómo se integran las herramientas de inteligencia artificial en el sistema de salud actual en Ecuador? Ya. Bueno, primero que nada, dentro de las herramientas, realmente no tenemos todavía una herramienta específica que esté integrada al sistema de salud, al menos el sistema público. El privado, no sé, yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Pero les puedo decir, por ejemplo, a nivel internacional, en hospitales se integran ya sistemas, sobre todo de inteligencia artificial basada en procesos de lenguaje natural. Inclusive hay aplicaciones que empresas venden a clínicas privadas en donde el médico ya no tiene que estar detrás de un computador y estar escribiendo mientras el paciente está hablando, sino que el médico se acerca con el paciente, habla con el paciente y la voz se convierte en texto y el texto libre se convierte en un texto estructurado. ¿Qué quiere decir? Que ya la historia clínica básicamente ya está elaborada por la inteligencia artificial. O sea, el médico ya no es quien tenga que estar detrás de un computador escribiendo. Tenemos ya actualmente la oportunidad de mejorar lo que es la parte de la atención médico-paciente, ¿sí? Eso básicamente en cuanto a las herramientas. Una de las herramientas. Otra que también se usa mucho es la visión artificial. Ya existe en algunas clínicas privadas inteligencia artificial que detecta, por ejemplo, cáncer de mama por medio de las mamografías. Ya la computadora lo detecta, ¿sí? Pero obviamente siempre tiene que ser validado por un médico. Pienso yo que en un futuro no muy lejano, el sistema de salud público va a adquirir este tipo de herramientas para que nosotros la utilizamos, pero actualmente todavía no la tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta dice, en el caso de la telemedicina, la inteligencia artificial podría cubrir al médico en la identificación de diagnósticos.
Claro, o sea, si nos puede ayudar con el diagnóstico. Reemplazar al médico o cubrir al médico, dice la pregunta. No, la inteligencia artificial no va a no va a reemplazar al médico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una validación. Tiene que ser un ser humano quien valide la información, ¿sí? Hay que recordar, y dentro de los desafíos éticos, tenemos que, podemos tener sesgos en la información de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, o sea, un programa puede estar, por muy bien hecho que esté, puede tener algún tipo de sesgo. De hecho, no sé si, bueno, yo creo que la mayoría aquí utilizamos ChatGPT, ¿verdad? Entonces, en el chat GPT, en la parte inferior, o en letras pequeñitas, no sé si han leído, donde dice que la información debe de ser validada o debe de ser corroborada porque puede tener sesgos. Lo mismo pasa en OpenEvidence, que de hecho es una plataforma exclusivamente para médicos, validada por la Clínica Mayo, sí, la clínica más famosa del mundo, donde dice también que la información debe de ser validada por un médico, ¿sí? La IA no va a reemplazar al médico, sino va a ser un apoyo. Vamos a trabajar con este término simbiosis médico-máquina. ¿Qué quiere decir este término simbiosis médico-máquina? O sea, vamos a tener una ayuda de parte de la máquina y no nos va a reemplazar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que también en las conclusiones quedó bastante claro que la inteligencia artificial es un apoyo, pero siempre tiene que trabajar en conjunto con el ser humano como tal. Así es. Como última pregunta, dice, ¿cuál es el margen de error que pueden presentar, en este caso la inteligencia artificial, en el desarrollo de este tipo de estudios médicos? O sea, el margen de error depende. Por eso les digo, o sea, por ejemplo, depende mucho del programa que tú utilices o que tú quieras hacer. Por ejemplo, si uno quiere hacer un programa para detectar, no sé, cáncer de mama, y quieres que sea lo más perfecto posible, necesitas datos, o sea, necesitas muchos datos. Entre más datos utilices, va a ser mucho mejor y vas a tener menos sesgos en tu resultado. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, detectar melanoma maligno, tienes que introducir miles o cientos de miles de imágenes con melanoma. Entonces, mientras más datos introduzcan a la computadora, ella más se va a preparar, o sea, más va a saber. Y en dependencia de eso, vamos a tener resultados. Por ejemplo, si tú introduces solo 100 datos, solo 100 imágenes, no esperes que un resultado sea confiable, porque solo son 100. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver también que sea la muestra etiquetada, como les mencionaba, sea muy variable, o sea, sea de muchos lugares, sea, por ejemplo, de América, de Europa, África, de Asia, y todas esas imágenes sean introducidas en el programa, ¿sí? Entre más variabilidad y más cantidad de información reciba el programa, más va a aprender y mejor será el resultado. Listo, doctor. Muchísimas gracias por todas sus respuestas, por su predisposición y por supuesto por su valiosa contribución con nuestro Congreso. Esperamos en realidad tener la oportunidad de nuevamente tenerlo con nosotros y por supuesto en diferentes temas que abarca lo que es el ámbito de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias igual y para mí ha sido un gusto y cuando quieran pues bienvenido a estar aquí para una próxima reunión, ¿no?